Bienvenidos una vez más a su podcast Conscientemente, donde pues evaluamos y analizamos distintos temas de la vida cotidiana, temas muy variados, pero todos desde un enfoque desde el psicoanálisis. Bueno, como siempre nos acompaña la doctora en psicoanálisis, Cintia Peña. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por seguir viendo nuestros videos, comentar, dar like. Pues aquí empezaremos con un nuevo podcast. Sí, con un tema muy interesante que es el salir de la burbuja. Eh, pues bueno, primero pues habría que definir un poquito qué significa ese término, salir de la burbuja. Bueno, una burbuja puede ser un sistema, un entorno social en donde como personas ocupamos un lugar dentro de esa burbuja y esta burbuja tiene límites y tiene reglas y tiene toda una forma de llevarse y pues interactúas también con otras personas. Como que a eso nos referimos para hablar de este tema, nos vamos a referir a algo así. Y salir de la burbuja sería pues cuestionarse por qué soy parte de este sistema, por qué se hacen las cosas como se hacen en el sistema y si están cuestionables las conductas que se realizan ahí, ¿cómo puedo yo cambiarlas, ¿no? Y entonces son estas ideas muy libertarias, muy de revolución, de decir, pues no, el sistema está mal, entonces, ¿cómo yo puedo actuar para hacer? Y eso ha sido pues el parteaguas de muchísimos movimientos sociales, ¿no? En toda la historia. Entonces, pues de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Sí, de movimientos sociales, pero también, mientras lo platicábamos para presentarlo acá, también movimientos personales, como cuando alguien llega a terapia y quiere romper la burbuja, que la burbuja también es una idea de lo que yo pienso que es el mundo. Ya Freud lo advertía desde antes incluso de interpretación de los sueños, que había un sistema, una forma de pensar los malestares y los síntomas del cuerpo, que era muy rígido y que no le daba lugar, por ejemplo, a lo anímico. Bueno, pero además, ¿cómo llega uno a análisis o a algún espacio terapéutico justo cuando hay algo que incomoda? Pero esto no quiere decir que necesariamente quieran romper la burbuja. Esto se va a ir viendo más bien un poquito más con la constancia, la disciplina y la conciencia de los efectos que tiene el seguir en la burbuja o salir de ella. Y como les digo a los pacientes que se vuelven analizantes, o sea, se vuelven activos en su proceso, va a tener un costo, tanto quedarte dentro de la burbuja como estar fuera. O sea, el costo no te lo puedes ahorrar, pero tú puedes elegir si te comprometes, si trabajas contigo, el costo que estás dispuesto a asumir. En toda esta experiencia de análisis te puedo decir que sí hay quien, aún sabiendo el costo de quedarse adentro, con todo y el malestar, con todo y lo que les ha llevado de inicio a un análisis o a una terapia, deciden quedarse adentro. Entonces, bueno. Hablamos de esta burbuja como me gusta lo que comentabas de que también es una burbuja pues, o sea, personal, ¿no? O sea, pero ya sea individual o en colectivo es el mismo, pues la misma acción de cuestionarse Sí. y actuar. Como que son dos pasos que muchas personas hacen o no hacen desde lo individual y lo colectivo. Entonces se puede analizar pues desde la psicología de toda esta teoría que nos comentas, pues, pero primero pensándolo en individual, si yo hago ese proceso de cuestionarme y tomar acción, ¿cómo es que algunas personas tienen como esta facilidad de ver, o sea, como de sentir y de ser conscientes del ambiente y cuestionarse y luego tomar acción? Y cómo hay otras personas que se tardan más, que simplemente ni se cuestionan nada y tú los ves ir por la vida así como si fueran pues ovejas, ¿no? Y no salen, no tienen ni siquiera la conciencia de que existe una burbuja o de que pueden salir. Como con cierta alienación, ¿no? Como alienándose, o sea, excluyéndose de esas cosas que me parece que siempre están ahí, pero efectivamente hay quien está dispuesto a verlos, a
aún con la incomodidad. Me parece que ese es el factor de diferencia, que hay personas que están dispuestas a pasar por esa incomodidad y otras que prefieren no. De hecho, en general la burbuja se cuestiona o hasta se llega a romper cuando tenemos momentos de choques, o dirían estas nuevas generaciones, eventos canónicos, eventos, ¿no? Canónicos, sí. Ahora se dice así. Sí, eventos que son muy incómodos o dolorosos incluso, y que te hacen cuestionar todo lo que está a tu alrededor, las decisiones que has tomado, las personas con las que te relacionas, el estilo de vida. Me parece que eso es lo que hace la diferencia entre los que sí se arriesgan o tienen más sensible esta disposición a cuestionar las cosas y los que no. Freud lo explicaría tal vez a partir de un texto que antes yo revisaba con mis alumnos en la preparatoria, en sexto de preparatoria, que es los 3 golpes narcisistas que ha sufrido la humanidad. Esto está en Freud, porque Freud se hace un tiempo para pensar momentos que a nivel colectivo han representado justo un golpe, o sea, una ruptura del paradigma de cómo se pensaba la humanidad hasta ese momento. Ya después hay, por supuesto, otros autores que también tienen sus propuestas, como los que señalan los filósofos de la sospecha, los que van cuestionando ya más contemporáneos el sistema. Por ejemplo, uno de los favoritos en este tiempo, por lo menos para mí, es Byung-Chul Han, que cuestiona este ritmo de la vida de tener que ser productivo y no poder descansar, ¿no? Entonces rompe la burbuja de, a ver, ¿por qué hasta incluso en tus vacaciones necesitas sentirte productivo para decir estoy viviendo, ¿no? Entonces empieza a mencionar cómo de alguna manera se va estructurando una exigencia de tener que ser productivo aún en tus tiempos de descanso. Como que la contemplación, tiene otro libro que habla de la contemplación, pues no se valora particularmente en Occidente. Pero bueno, todo esto para decirte que sí, el romper la burbuja implica mucha incomodidad, mucha incertidumbre también, porque cuando tú empiezas a cuestionar, no tienes tan claro entonces para dónde vas, hay como una sensación de extravío, que insisto, esto es un poco de lo que pasa en un proceso de análisis, particularmente de psicoanálisis. Esa es la diferencia también con otro tipo de terapéuticas. Hay terapéuticas desde la psicología que sí le están apostando a que tú te adaptes a la burbuja. O sea, que no te quejes tanto de la burbuja. Sí, que el problema tal vez eres tú. Sí, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Que tiene poco tiempo para la familia, que no le alcanza el dinero, que su calidad de descanso es terrible. Pues lógico, porque hay problemas estructurales como desde el trabajo, desde las horas de trabajo, las exigencias en el trabajo, pero también las demandas sociales, pero también las políticas públicas. O sea, se va volviendo un monstruo, ¿no? Que no depende solo de él. Bueno, pero hay terapéuticas que sí le apuestan a, bueno, las cosas son así, ya no te preguntes porque tú no vas a cambiar el mundo. Uh-huh. Entonces mejor adáptate, aprende a adaptarte. Y el psicoanálisis sí me parece que tiene una posición contestataria y revolucionaria, iniciando porque te tienes que hacer un tiempo para ti. O sea, por eso, aun cuando ahora, en estos tiempos, se puede hacer una adaptación de la terapia en lo virtual, también hay que escuchar qué tan fácil le está haciendo a ese que viene a consulta realmente hacerse un espacio. O sea, no puede tomar la consulta en camino al, no sé, al cine, ¿no? O en un lugar público, o en qué casos sí se puede hacer así. ¿Cómo le devolvemos esa pregunta de qué le está representando hacerse un tiempo
en donde se aleje de todo lo demás y empiece a escucharse profundamente. Tengo también otra cuestión aquí. Me encanta esto, o sea, de que platicabas de que hay que tener eventos, o bueno, no hay que tenerlos, sino que la gente que suele tener estos eventos canónicos o claves, puntos de inflexión en su vida, que los hace pues tomar esas decisiones y ser un poquito más conscientes, y luego hay gente que nunca los tuvo y entonces es un poquito más, como dices, que se alienen que están alienadas al sistema. ¿Qué tanto, o sea, también, qué nos dice el psicoanálisis de la importancia de la individualidad? O sea, es importante que tú te cuestiones y veas por ti, pero también hay un extremo, y voy a mencionar un ejemplo, de un señor que yo vi en unas noticias, que, bueno, tenía este deseo de transicionar en cuanto a género, pero pues él vivía una vida muy de burbuja, ¿no? Trabajo de 9 a 5 en una oficina, tenía 2 hijos, su esposa, pero él se sentía incompleto, no le gustaba su vida, era parte de un sistema que le decía que no podía hacer su transición. De entrada, que no podía hacer, que no era correcto, que iban a pensar su familia, todo eso. Y con esta revolución un poquito del movimiento en la sociedad, pues él se sintió con más libertad de poder hacerlo. A diferencia de hace 30, 40 años que no lo podía hacer. Entonces hace su transición, pero esto hace que su familia lo rechace y pues termina perdiendo su vida como la tenía antes, la familia y el trabajo que tenía. Pero pues en cierto modo es feliz porque logró hacer lo que él quería hacer, y rompió una burbuja enorme. Entonces ahí, o sea, otra decisión era quedarse en ese sistema y por el bien de su familia ser el pilar de la familia y seguir con su empleo. Ahí, ¿qué sería? ¿Cómo sería? ¿Sería visto como una exageración o un extremo el tomar una decisión de romper o salir de la burbuja si afectas a otras personas? Si es mejor quedarte en tu burbuja. O sea, ¿qué dice el psicoanálisis de eso? No, me parece que tiene que ver con una posición ética de la vida del sujeto. O sea, no es que esté bien o esté mal, pero para esta persona era necesario hacer esa transformación y asumir el costo. Es que te digo, el costo no te lo puedes ahorrar. Él iba a tener un costo quedándose en las condiciones que tenía hasta ese momento y seguramente no sería un costo más sencillo, ¿no? Sería más represivo, más desgastante. Y el otro costo, pues sí, de la pérdida, pero finalmente está siendo congruente con la ética de cómo quiere vivir su vida, ¿no? Entonces, ahí el psicoanálisis le apuesta más a la ética del sujeto, de qué es lo que a partir de toda esta pregunta, todo este cuestionamiento, lo lleva a asumir ese costo. Te digo, es impresionante cómo hay personas que llegan a análisis o a una terapia y realmente no quieren romper la burbuja. A ver, y no es que tengan que romper la burbuja, pero entonces asumir el costo. Si yo decido entonces quedarme en este estilo de vida, pues ya asumo que me voy a estar enfermando, que no voy a tener tiempo para la familia, pero que bueno, el beneficio tal vez económico, pues lo vale porque finalmente me puedo hacer tal vez de un espacio para irme de vacaciones o comprarme algunas cosas que me dan satisfacción. Bueno, pero entonces se asume el costo y no te sorprendes cuando, por supuesto, vienen los síntomas y los malestares. A otra persona que tal vez diga, pues sí, me doy cuenta que esto me hace daño, me enferma físicamente y pues decido poner un límite y pues asumir el costo de que no voy a tener tal vez esa tranquilidad económica porque ahora me voy a dedicar a hacer freelance, ¿no? Pero es mejor y la voy a llevar diferente a que si me quedo con la primera decisión. Sí, entonces el romper la burbuja involucra cuestionarse, tomar acción, pero también pues tener esta conciencia de la ética
personal Sí. y la responsabilidad, ¿no? De asumir todos tus actos. O sea, es un acto muy completo el salir de la burbuja. Sí, pero además esto de la ética personal, fíjate, es una de las cosas que también se cuestiona en un proceso analítico. Cuando tú dices, bueno, mi estilo de vida o mi proyecto es el clásico, ¿no? Casarme, tener hijos, comprar una casa, viajar y todo esto. Como muy de paquete. Eh, la pregunta es, ¿y si quieres eso? ¿Por qué quieres eso? Muchas veces te das cuenta que eso que quieres no es por ti, sino es porque te han enseñado que eso es lo deseable. Pero cuando estás en la búsqueda y en el camino de conseguir eso, pues te das cuenta que no lo quieres tanto, que realmente es como para llenar el ojo, el brillo de generalmente las figuras parentales, que son pues las más importantes, o sea, La para que guía. haya un reconocimiento de la familia, de las personas que están a tu alrededor, que algo que auténticamente tú quieres. Por eso escuchamos estas historias que nos fascinan, además me parece, de gente que lo cambió todo. Bueno, a ver, te digo, no es de que todos tengan que cambiarlo todo y ser muy radicales de antes trabajaba en una oficina y ahora vendo cocos en la playa. Eso va a depender de cada historia de vida, ¿no? Pero sí el cuestionarte por qué quieres lo que quieres. Eso es ya romper una burbuja y seguramente va a implicar asumir el costo de que pues no se le va a llenar el ojo a nadie más que a ti y en el camino además vas a tener que irte preguntando y reconfigurando, como redireccionando ese deseo o esa elección. O sea, tampoco, te digo, sí es un camino de incertidumbre. A veces algo también que platicamos en análisis, ya como más en un espacio entre colegas o con amigos, es, oye, ¿y no será más fácil mejor no saber nada? Que es esto también que decías al inicio, de pues gente que está en la burbuja y no la cuestiona y vive ahí. Pues la verdad que no puede ser más fácil, es que el costo no te lo ahorras. O sea, el costo en cuanto a magnitud puede ser igual el de saber y no saber. Porque también yo también o sea, lo he pensado o lo he escuchado. Así como es más feliz el ignorante o es mejor no saber porque pues eres como un niño que le faltan muchos conocimientos y entonces tiene todavía como su inocencia y es feliz y disfruta la vida y por qué no somos como los niños que disfrutan Ajá. desde cómo arrancar una flor del parque, ¿no? Y ya cuando eres grande ese tipo de cosas ya no representan tanta cosa porque ya sabes tantas cosas que luego hasta dices, no, ¿por qué me voy a detener a arrancar una flor del parque? Mejor me voy a poner a chambear. O sea, es mejor no saber, no lo sé. Yo digo que como dices, ¿no? ¿Costo? Del costo, del precio que tiene, pero también una cosa es no saber y quedarte ahí, o sea, asumir el costo y otra es ya haber salido, pero hay otro escenario que es el que también viene aquí como parte de este tema, que es cuando ya sabes qué hay fuera de la burbuja y decides quedarte. Eso es diferente y hago referencia a una película de La Isla Siniestra que la recomiendo mucho. Ujú. Este, cuando al final el personaje ya descubre su realidad y le dicen, oye, ya sabes qué onda, estás dispuesto a integrarte a la normalidad, a lo que debe de ser. Y él Ujú. dice, no, ¿sabes qué? O sea, me quedo. Y ahí pues es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué una persona y ahí sí hay muchos casos, ¿no? En la sociedad. O sea, gente que ya sabe cómo está el mundo, gente que ya sabe cómo está la realidad y decide, no, yo no quiero hablar de eso, apágale a Sí. la tele, no quiero saber de nada de política ni de nada, y yo a lo mío. Eso es podría ser un poquito desde el egoísmo, ¿o qué opinas? Sí, completamente es como una posición
egoísta, cerrada, pero además que no olvidemos, ahorita me hacías pensar en, ay, es un fragmento ahí de un cuento, no lo recuerdo tan bien, pero bueno, voy a tratar de parafrasearlo. O sea, es que si cuando vienen por el vecino porque es comunista y tú te escondes y te quedas callado, pues a la larga va a llegar el momento en el que vengan por ti. O sea, no es sin costo, tiene efectos incluso no querer participar o no quererte enterar. También creo que hay que poner un límite, no nos podemos volver obsesivos de saber todo en todas partes del mundo, pero hay cosas que nos tocan más, que nos implican más subjetivamente y que sí tenemos que tomar una posición política, personal, ética respecto a eso que estamos escuchando. O sea, hacernos como que no pasa nada, pues nos va a funcionar un tiempo, pero no olvidemos que, o sea, nos va a dar la vuelta, nos va a alcanzar, porque finalmente no estamos en una isla desierta que está ajena a completamente todas las decisiones que se toman, tanto a nivel individual como colectivos. Estamos conectados. Sí. Incluso hasta pensaba, hasta por el cambio climático, ¿no? Si vives en la isla, o sea, también te va a tocar, no hay manera de... Sí, vivimos en el mismo planeta, a menos de que fueras de otro planeta, ya, pues se acabó. Pues sí, ahí tal vez estás un poco más ajeno a esas decisiones, pero tarde o temprano nos toca tomar una posición. Entonces, mejor sí con lo incómodo, lo doloroso, lo desgastante, pero también te puedes hacer de momentos de mucha satisfacción. Un poco esa es la apuesta del psicoanálisis. Por eso se dice que no es que nos curemos. Y yo, por ejemplo, en los seminarios del doctorado, de la maestría, decía algo que luego una de mis amigas me decía que no entendía. Yo le decía, bueno, es que el psicoanálisis no es una vacuna, como que te previene del malestar. Uh-huh. Ella se enojaba muchísimo, también compartía estos espacios académicos, y le decía, es que no te cura, o sea, no es como que ya sales camuflajeado, con protección. No, al contrario, te vuelve más sensible, más consciente, más en una posición crítica. O sea, te vulnerabiliza, pero eso te ayuda a aprender otro tipo de... Exacto, como que te hace también cargo de lo que sí puedes hacer. O sea, no te vas a ahorrar tragedias, porque la vida, pues de pronto, de manera ya sea circunstancial o por elección, te pone en esa escena trágica, pero sí vas a tomar decisiones o vas a tomarle una cara a ese problema diferente, que no tendrías si estuvieras enajenado, alienado, completamente ignorante a todas estas implicaciones. Y el psicoanálisis invita como a atreverse a salir de la burbuja o más bien como que nada más tiene como finalidad el analizar la burbuja, pero no tiene una tendencia hacia motivar a salir de la burbuja. Uy, pues es una pregunta muy interesante la que haces. Se revisa mucho en cada caso de análisis. Me parece que no va por el lado de empujarte a romper la burbuja, porque ya eso implica como una posición de lo que tendría que suceder. O sea, como el final feliz de ese análisis, ¿no? Y no, es el final feliz o incierto, o el final de un análisis depende completamente del analizante, ¿no? Por supuesto, el analista está ahí para acompañarlo y se genera una transferencia y varias cosas técnicas que igual en otro podcast platicaremos. Pero sí lo que te va a presentar el momento de análisis es que te cuestiones sobre tu ética, que
que reconozcas que está implicado de ti en esas elecciones y que asumas los costos y las imposibilidades de eso. Más que te empuja así como, ve y, no sé, renuncia al trabajo, divórciate. No. Eso ya es muy personal, pero sí hacerte consciente de las implicaciones que tiene el no asumir tu posición ética, ¿no? De la vida. Sí, pues o sea, sí, bueno, es que aquí viene un poquito de lo que me acabas de contestar. Yo pensaría que sí te invita a que te salgas de la burbuja del psicoanálisis. O sea, porque si indirectamente, si te está dando las herramientas que ya platicábamos, que era pues, la conciencia de la ética, la responsabilidad de tus actos, el cuestionarte y tomar acción, si el psicoanálisis te da estas herramientas, pues es como si te digo, no te voy a motivar a que juegues fútbol, pero te voy a comprar el uniforme y te voy a comprar el balón y te voy a comprar los zapatos. Pero si tú quieres jugarlo es tu problema, pero pues al darme las herramientas no hay una ligera motivación. Pues te digo, sí sería como un tema Debatible. a pensar un poco más, pero sí lo veo yo, por ejemplo, cuando superviso casos, que a veces vienen colegas a supervisar casos, es una parte del psicoanálisis, que se enojan, ¿no? Los analistas porque dicen, es que no hizo esto. Y le digo, bueno, pues es que puede no hacerlo porque no depende de ti. Más bien tú pregúntale, o sea, ¿qué está pasando ahí que te dijo que iba a hacer una cosa y termina haciendo otra? El clásico y el coco parece como en los análisis es el amor, que además sabes que es un tema que a mí me interesa mucho en el trabajo analítico, ¿sí? Dicen, ya le dejé de llamar, ya no le contesto. Y me lo prometen casi, y les digo, pero ¿por qué me lo prometes? O sea, ¿yo qué, no? ¿O qué te está representando tu espacio de análisis? Aquí no se trata de, ya le dejo de hablar, perfecto, va súper bien en su análisis. No, más bien es que se cuestione qué le está representando el espacio y qué le está representando esa decisión. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo? No es que viene con un juez a ser evaluado, ¿no? Porque entonces ahí ya se está como confundiendo el lugar del análisis. Por eso te digo, no creo que sea tan... Yo no sé si yo le compro el uniforme, pero le hago más bien preguntarse si se quiere comprar el uniforme. ¿Por qué se quiere comprar el uniforme? Sí, ya vi como por dónde va y pues viene con un sentido de libertad, ¿no? O sea, el Sí, psicoanálisis. completamente. De eso se trata y es la diferencia. Ay, es que es impresionante de verdad que llegan casos, te digo, tanto de supervisión como las experiencias que luego cuentan los propios analizantes de otras experiencias terapéuticas, donde es que es de pronto tan tentador que el analista o el terapeuta se juegue en ese lugar de empujarte a romper la burbuja o de decirte qué es lo que sí y qué es lo que no. Y pues ahí ya está todo mal, porque Sí. es un ejercicio de la libertad, de que la persona que está ahí reconozca su libertad y asuma el costo de la libertad. Uf, sí, entonces el psicoanálisis es un ejercicio de la libertad. Está bonito, ¿no? Sí, sí, Esa frase, la vamos a anotar. porque si no, entonces, ¿quién sabe qué se está haciendo ahí? Hay una frase que me quedó muy marcada desde que yo estudiaba psicología, que no para ser analista tienes que estudiar psicología, eso ya después lo podemos también platicar. Pero bueno, yo pensé que la única forma de volverme analista, que fue mi deseo desde sexto de prepa, ¿no? Era estudiar psicología. Ya después me di cuenta que no era así. Pero me quedó muy claro en una de las clases que decían, el poder del analista reside en su ausencia de poder. O sea, que no se trata de que el analista ejerza un poder, sino de mantenerse al margen, hacer las preguntas, al margen en el sentido de que no empuje al otro, sino que le permita conocerse, Okay. ¿no? Y tomar su libertad.
y hacerse cargo. Ok. Y entonces hay Sí. luego pacientes que, así para completar el ejemplo, que luego ya reconocen que, "Ay, es que me daba vergüenza decirte esto". Le digo, no, o sea, es que aquí, pues que no vienes a tomar lista de esto está bien o esto está mal. Y asumen su deseo, pues sí, yo hice esto y volví, voy a volver y por eso entonces no duermo y la paso mal. Y bueno, pero ya se va haciendo consciente de sus implicaciones. Wow, sí, la verdad es que pues hay demasiado, pues con esto podemos ver cómo pues tiene, o sea, el cuestionarse pues va implicado en todos los temas Ujú. habidos y por haber del comportamiento humano y de nuestra relación y de nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Pues bueno, como siempre te agradezco mucho este espacio. Pues yo creo que Gracias aquí a ti la... también. Ah, muchas gracias, muy amable. Aquí ya sabes, pues nos encanta hablar de estos temas y pues bueno, ahí estamos pendientes de que en redes sociales nos pueden mandar mensajito. Sí los leemos, sí leemos los comentarios y tratamos de orientar nuestro contenido conforme a también lo que nos van comentando. Siéntanse con toda la confianza y libertad de decirnos pues alguna experiencia pueden poner. El primo de un amigo le pasó esto, para no decir que ustedes, si quieren. Sí, claro. Y pues bueno, pues eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, no, Facebook no, ¿verdad? Ya la regué. No. Ya la regué, ¿verdad? Bueno, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí Sí. estamos, @conscientemente y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.